Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel Number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Durante un largo tiempo, el consumismo y el motivo que hace que las personas consuman para alimentar las apariencias sociales que transmiten ha sido un tema de investigación que ha atraído la atención de diversas personas debido a que es un fenómeno que impacta a todas las clases sociales, a toda la sociedad en gran parte del planeta. En el caso de esta investigación en particular, se quiere encontrar cuáles son los recursos y estrategias discursivas utilizadas en la canción Plástico de Rubén Blades para presentar qué motiva a las personas a consumir y de esta forma alimentar las apariencias sociales. Estudio que se llevó a cabo en el entorno de cada una de las investigadoras, específicamente en la ciudad que habitan, respectivamente, Cali, Palmira y Villa Gorgona. El texto que va a ser objeto de análisis en la investigación será la canción perteneciente a la salsa intelectual, que es una derivación del género musical salsa, que tuvo como pionero a Rubén Blades, artista que por medio de las letras de sus canciones se dedicó a criticar en un principio las dictaduras militares de Panamá y del resto de Latinoamérica. A partir del lanzamiento de su álbum Siembra en 1978, considerado como punto de partida para la salsa intelectual, mediante el cual se hacía un trascendental comentario social y político. Álbum en el que se dirigía su mensaje de orgullo cultural, justicia social y liberación política a los latinoamericanos que vivían en el continente americano, durante una época de intensa presión política. Una de las canciones que pertenece a este álbum es Plástico, en donde en parte critica cómo el consumismo se ha apoderado de los latinoamericanos como consecuencia del llamado sueño americano, que generó la migración de miles y miles de latinos hacia Norteamérica, que tenían el ideal de un mejor futuro. El hecho de que los latinos migraran hacia los Estados Unidos hizo que las apariencias sociales salieran a flote, ya que ellos querían conseguir la aceptación de los estadounidenses. Las apariencias sociales, que no son un fenómeno social nuevo, sino que se remonta a los orígenes mismos de la civilización, desde que el ser humano fue apenas consciente de sí mismo y se hizo la razonable pregunta de ¿quién soy yo? Con los orígenes de la sociedad humana yo no tenía sentido que se respondiera él mismo, él era lo que los demás creían que era. Por lo tanto, lo importante no era lo que pensaba de sí mismo, sino lo que pudiera darle a entender a los demás. Por otro lado, el consumismo, que también tuvo inicio en la década de los 70 en el siglo XX, como consecuencia del capitalismo, se sitúa en el denominado mundo occidental, Estados Unidos, Europa y Japón. Más tarde, cuando se extendió a otras áreas, tomó el nombre de sociedad de consumo, en donde se hace referencia al consumo masivo de productos y servicios. Con esta investigación quisimos buscar principalmente realizar un análisis de la canción Plástico de Rubén Blades, con el propósito de identificar cómo se vinculan el consumismo y la valoración social de las apariencias. Además, analizar los recursos y estrategias lingüísticas presentes en la canción Plástico de Rubén Blades acerca de la influencia del consumismo en las apariencias sociales e identificar aspectos centrales de la percepción y reacción de un grupo de personas habitantes de Cali, Villa Gorgona y Palmira frente al mensaje de la canción. Bourdieu describe dos tipos de consumo vinculado a la clase social y consumo vinculado al estilo de vida. El primero es este consumo que alude a aquel que se produce de manera más inmediata, rutinaria y efectiva, y es establecido por los elementos que tienen que ver con lo económico y lo laboral. Este tipo de consumo hace referencia concretamente al hábitus de la clase. Por otro lado, el consumo vinculado al estilo de vida es el consumo discursivo, hecho de expresiones y manifestaciones del gusto y de las formas. Predomina un consumo ajeno a la necesidad basado en el gusto. Bourdieu afirma que las prácticas de los grupos sociales es la principal explicación de las prácticas de consumo, ya que lo que da identidad a un grupo social son las prácticas comunes, no sus signos. Así, en lugar de hablar de moda, lo que hace de vestuario es el que sitúa a los individuos dentro de una clase social. En síntesis, Bourdieu considera que el consumo es una forma de distinción social. Las diferentes prácticas llevadas a cabo por los individuos se constituyen como una expresión de la posición que estos ocupan en la jerarquía social, de igual forma que son relacionadas con el estilo de vida con el que se corresponden. De esta forma, se puede establecer una clasificación de los individuos atendiendo a las prácticas de consumo que realizan,
lo cual les situará en el estilo de vida o en otro. Las prácticas o gustos de las clases altas están legitimadas o son vistas como superiores o genuinas. Por otro lado, también es pertinente aclarar la importancia de la música como una herramienta analítica. En la actualidad, para las ciencias sociales no resulta difícil aceptar el hecho de que la música posea profundas implicancias y efectos sociales. En cambio, ha sido menos frecuente especificar con la mayor amplitud y rigor posibles cuál es el plano analítico de esta eficacia. Una teoría empírica acerca del nexo música-sociedad permite disolver distinciones convencionales entre los materiales musicales y los sociales. En su lugar, los aspectos musicales y sociales son entendidos como vinculados reflexivamente y coproducidos. La tesis que atraviesa el libro de Dinora podría resumirse sintéticamente del siguiente modo. En la vida cotidiana las personas interactúan y se apropian de la música de modo en que ésta se constituye en uno de los recursos privilegiados al emprender la práctica estética reflexiva del subjetivarse a sí mismos y a los otros como agentes emocionales y estéticos a través de los distintos escenarios sociales. Para llevar a cabo la presente investigación se buscó analizar el texto plástico del cantautor panameño Rubén Blades, centrando la investigación en 3 categorías. Primero, se estudiaron cuáles son las estrategias discursivas que utilizó Rubén Blades en la canción para enviar el mensaje a su audiencia partiendo del contexto, la canción, los calificativos, las metáforas, comparaciones, entre otras estrategias lingüísticas. Segundo, se realizó un análisis de la canción con el propósito de conocer cómo influye el consumismo en la valoración social de las apariencias y por último se identificó las percepciones del grupo de habitantes frente al mensaje de la canción. Para el estudio de recepción de audiencia se realizaron 3 grupos focales de 10 personas cada uno, con habitantes de Cali, Palmira y Villa Gorgona, cuya característica era residir en alguno de los 3 lugares mencionados sin importar el estrato social que ostentaran. Debían ser mayores de 14 años, independientemente del género, raza e ideología política. Con esto se recogieron las percepciones de las personas objeto del estudio focal de audiencias, a los que se les hizo una serie de preguntas antes y después de exponerles la canción, relacionados con los temas ejes de la investigación y, por supuesto, del texto a analizar. Ya analizando la canción, Plástico es una referencia crítica a una clase social explícita que, si bien está centrada en individuos, plantea los problemas y la falsedad de un grupo frívolo versus la autenticidad de una comunidad de sangre, los latinos. La composición de Blades empieza con una crítica y parodia a las mujeres presuntuosas, vanidosas e insustanciales, la chica plástica, a los muchachos pretenciosos, muchacho plástico, a los matrimonios que viven del estatus social, la pareja plástica, y a las ciudades, ciudad de plástico, que caen en las manos del capitalismo. En este contexto define a la mujer como un objeto de venta, como un ser en el que el estilo de vida está regido por el consumo, la superficialidad y el obsesivo complejo de relación al estatus social. Además se describe una pareja plástica, una familia que pretende formar una sociedad de élite que alienta al racismo y a la discriminación, una familia víctima del consumismo motivado de una posición social. De esta manera, la mujer, el hombre y la pareja o familia reflejan a aquellos latinos que se han dejado engañar por ese falso modo de vida. Es así como el concepto de engaño aparece constantemente en las canciones, como advertencia para que el latino no pierda su autenticidad, sus costumbres y sus valores. Después de las críticas al racismo, al consumismo y todo aquello que atenta con la pérdida de la identidad, hace un llamado de atención para alentar a los latinos a seguir luchando y a no dejarse seducir por las supuestas comodidades del capitalismo y el consumismo. Además, en la canción se puede ver cómo se marca la diferencia de clases, las clases altas como un grupo frívolo frente a la comunidad latina, la frivolidad, la pérdida de identidad y el afán de guardar las apariencias de las clases altas y la autenticidad, la alegría, el corazón y el trabajo de los latinos. Blades llama a no dejarse llevar por aquellas comodidades del capitalismo para no perder la autenticidad, recordando el efímero de todo eso al decir, recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Blades señala que la solución a esta pérdida de autenticidad se dará a través del estudio y del trabajo, de seguir auténticos, manteniendo su identidad y estando unidos. Después reconoce el trabajo de los latinos que no se dan por vencidos y que juntos siguen luchando por una Latinoamérica unida. Finalmente la canción hace una lista de todos los países latinoamericanos, lista encabezada por su natal Panamá y añadiendo una consigna en contra de la dictadura de Somoza y agregando a El Barrio, que es la comunidad latina en Nueva York, y a La Esquina, que eran los lugares donde se armaban los rumbones callejeros.
A partir del contexto histórico desde el punto de vista de la canción Plástico de Rubén Blades se lanzó al mercado en un momento en el que la salsa estaba en un periodo de decadencia. Era un periodo en el que los cantantes de este género estaban buscando incursionar en la onda disco de los años 80. El álbum Siembra, al que pertenece la canción Plástico, fue el primer álbum del subgénero de la salsa que luego sería definido como salsa intelectual. Ahora, desde el punto de vista histórico, la canción se refiere a dos hechos reales. El primero, las dictaduras militares que por la época de los 80 azotaban a Latinoamérica, y en segundo lugar el boom del sueño americano, en donde miles y miles de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. A partir de lo anterior se puede concluir que la canción Plástico en general es un referente crítico que hace alusión a una clase social explícita, exponiendo los problemas y falsedades de un grupo frívolo frente a la autenticidad de una comunidad, los latinos. También que para entender el mensaje de la canción, Rubén Blades empieza con la parodia de una ciudad de plástico, donde se inicia con una mujer y un hombre para indicar que el problema surge desde cada uno como personas antes de pensar en sociedad. Blades utiliza el concepto de engaño en varias ocasiones como advertencia para el latino y quien escucha la canción, a no perder la autenticidad que los caracteriza como seres humanos con esencia y corazón. La repetición continua de este concepto hace que el propósito sea más efectivo y perdure por más tiempo en la mente del receptor. Por medio de comparaciones como recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno al sol, Blades facilita la recepción del llamado que hace a su audiencia a despertar del sueño efímero que crea el capitalismo y el consumismo. Por último, en la canción se pueden identificar tres procedimientos para lograr que el mensaje sea acogido por los receptores. Primero, la parodia de la ciudad de plástico, que significa una ciudad que ha caído en manos del consumo y del capitalismo. Pretende contextualizar a la audiencia el problema que los latinoamericanos presentan. Segundo, Blades hace un llamado de atención a estos latinoamericanos y al resto de su audiencia, al no dejarse engañar por las comodidades del consumo innecesario por medio de comparaciones, ejemplos y dichos, como por ejemplo, recuerda que se ven las caras pero nunca el corazón. Y tercero, expone la solución para revivir la esencia latinoamericana. Como producto cultural concluimos que el contexto histórico influye de manera directa en la recepción de la canción, que la salsa como industria cultural va ligada a lo urbano y lo cotidiano de las ciudades y de la inmigración, en donde la desigualdad toma gran parte.